Buen día, mi nombre es Alondra García y esa es la materia de enfermería del adulto. Mi maestra es María Consuelo Castro Chinchillas y el día de hoy les voy a hablar acerca de la clasificación del instrumental quirúrgico según su función. Primeramente, ¿qué es el instrumental quirúrgico? Este es el conjunto de elementos utilizados en los procedimientos quirúrgicos. El tipo de instrumental quirúrgico de acuerdo a su función. Se divide en 8. El primero es prensión y de referencia. El 2, el clampeo y la oclusión. El número 3, el corte y la disección. 4, separación, exposición. El 5, dilatadores. 6, medición. 7, sutura, y 8, aspiración. Vamos con el número 1, que es la prensión y de referencia. Que este cuenta con las pinzas articuladas. Que las pinzas articuladas, también llamadas con caja de traba o articulación, a menudo tienen cremalleras con uno o más dientes, que esta permite mantenerlas cerradas. También es un diseño que se utiliza en muchos instrumentos. La pinza de mano izquierda. Esta pinza se utiliza para tomar los tejidos, a menudo cuando se sutura. Las pinzas con dientes tienen uno o más dientes en las puntas. Estas se usan para tomar la piel y otros tejidos conectivos. Las pinzas sin dientes, estas se utilizan en los tejidos más delicados, como las serosas, el intestino, los vasos sanguíneos y los conductos. Y aquí está el ejemplo. Esta sería la pinza de disección común que se utiliza para la cirugía general. Esta sería la pinza vascular de Backey. Esta, la pinza de Adson. Esta es la pinza rusa. Y esta sería la pinza bayoneta. Ese que está acá arriba son las pinzas de disección con dientes de ratón, la A y la B. Y esta sería la pinza de Cushing. Y por último, esta pinza sería la de Adson. La pinza de presión. Estas tienen dientes o estriaciones profundas en sus ramas. Un ejemplo de este tipo de instrumento es la pinza de Kocher. Las que tienen dientes se usan en tejidos fibróticos avasculares, en hueso o en tejido que serán extirpados como parte de un procedimiento. Aquí se encuentra la pinza de Kocher y esta que se ve aquí sería la pinza de Lane. El clampeo y la oclusión. Los clamps atraumáticos. En general tienen cremalleras para trabarlos, pero las puntas operativas no aprietan con fuerza el tejido. Este tipo de instrumental es útil en tejidos delicados más vascularizados o que se lesionan fácilmente. Los clamps atraumáticos de intestino tienen diferentes tipos de diseños o ramas, pero estas son flexibles y ocluyen la luz, pero no aplastan el tejido. Esta pinza sería un ejemplo de la pinza pulmonar de Duval. Esta sería las pinzas de Baco, que estas son atraumáticas y delicadas y no aplastan el tejido, como ya lo había mencionado. Esta sería ejemplos del clamp intestinal de Bainbridge. Y por último, el clamp intestinal de Doven, que sería esta. La pinza de oclusión. Una pinza hemostática ocluye el flujo de sangre.
Las pinzas hemostáticas de Kelly, las de Krill y las mosquitos se utilizan para ocluir completamente el vaso sanguíneo, para ligarlo o sellarlo con el electrobisturí. Las pinzas de ángulo recto, como las pinzas de Mixter, se utilizan para la disección y oclusión de tejidos profundos. Y aquí se muestran ejemplos de las pinzas de oclusión. Los clamps vasculares. Los clamps vasculares semioclusivos o elásticos pueden variar, depende del nivel de comprensión entre sus ramas. Estos clamps son angulados porque así permiten el acceso a los vasos sanguíneos. Y aquí se encuentra un clamp vascular, que este sería el de Bulldog, el siguiente sería el de Stansky y por último sería el de Fogarty. Ahora vamos con el corte y disección. Bisturí o escapelo. El bisturí quirúrgico común se utiliza cuando se requiere un corte fino y preciso en una disección tisular. La hoja del bisturí se puede retirar del mango y estas hojas están numeradas de acuerdo con un código que es idéntico entre todos los fabricantes y el número indica el tamaño y la forma de este. Otro bisturí que utilizan hojas intercambiables y desechables es el de Baber, que usa hojas muy específicas y generalmente se emplea en cirugías oftálmicas y otológicas. Otros bisturís específicos de especialidades son el del menisco, los de cirugía del oído y oftálmica. Y aquí se muestran ejemplos de las hojas y los mangos de bisturí, que serían estas tres. Los mangos de bisturí serían y las hojas de bisturí serían estas que se clasifican en diferentes puntas, que sería la punta de escoplo, que es esta más cuadradita, la de escoplo, que es en punta triangular, la curva y la redonda. Y los bisturís de una sola pieza, que sería el bisturí para meniscos de Smith y este sería el bisturí en os de House. Ahora vamos con las tijeras. Estas son instrumentos de mayor importancia, ya que estas se utilizan con mayor frecuencia en una cirugía. Se deben de manipular y procesar con cuidado para así poder mantener el afilado, la alineación de las hojas y las puntas aguzadas. Se emplean para cortar tejidos específicos y no deben de usarse en ningún caso en otros materiales quirúrgicos, incluidas las suturas. Las pinzas gubias. Se usan para cortar y extraer tejidos. Los extremos tienen forma de copa y sus bordes son cortantes. Los mangos de estas pinzas pueden tener anillas o parecerse a la forma de los alicates caseros. Muchas pinzas gubias de punta fina, como la Kerrison, se clasifican de acuerdo con el ángulo de sus puntas y se denominan como de mordida hacia arriba o de mordida hacia abajo. El ángulo de la pinza gubia le permite al cirujano cortar y extirpar tejido en regiones que pueden ser de muy difícil acceso. Las cizallas. Estas son grandes instrumentos de corte que se emplean para cortar hueso. Algunas cizallas están diseñadas de manera que el borde cortante se encuentra a la derecha o a la izquierda de la articulación. Y aquí está una cizalla, que esta es cizalla de Bethune. Esta es la cizalla de Steel-Hertz y esta sería la cizalla costal de Gluck.
Las curetas. El diseño básico de una cureta consiste en una pequeña copa con un borde afilado, aserrado o liso al final de un mango largo, como lo muestra aquí en la imagen. En las cirugías de oídos, senos paranasales y de columnas se emplean curetas muy delicadas. En ortopedia se usan las curetas más grandes y pesadas. Ahora vamos con los osteótomos, escoplos y gubias. Un escoplo es un instrumento cortante de uso habitual en traumatología y en ortopedia, que se usa con una maza o un martillo. Los osteótomos grandes normalmente se emplean para extirpar hueso de la cresta ilíaca o para usarlo como injerto en otras partes del cuerpo. Y una gubia es un escoplo óseo en forma de V, como se muestra aquí en la imagen. Los separadores. Estos se usan para separar, como la palabra lo dice, o elevar los planos tisulares. Los separadores pesados de puntas redondeadas y cortantes, como el separador de Lambot, se deslizan en los tejidos a medida que los separan. Los separadores deben de estar bien balanceados y ser lo suficientemente livianos para transmitir a la mano del cirujano las sensaciones desde el extremo operativo. La raspa o ecofina. Las raspas o ecofinas se usan para moldear el hueso. Estas se fabrican en distintos tamaños, formas y superficies. Las raspas delicadas se usan en las cirugías de oído, nariz y faringe, para los huesos y superficies delicadas de los senos paranasales y oído. Y aquí se encuentra esta, que es la legra costal de Doyen. La siguiente es la legra y elevador costal de Matson. Y por último sería la raspa nasal de Alfrich, que se utiliza en la cirugía de oído, nariz o garganta. Ahora vamos con la separación, exposición. Los separadores manuales o autoestáticos. Estos varían en tamaño, desde los pequeños ganchos para la piel muy delicados que se usan en cirugía plástica hasta los grandes separadores de Deber, que son de 10 centímetros de anchos y se utilizan en procedimientos abdominales. El separador con dientes o del tipo rastrillo se usa en general solamente para el tejido conectivo, y los separadores autoestáticos mantienen los tejidos contra las paredes de la herida quirúrgica gracias a una acción mecánica. Estos pueden tener varios accesorios que se adecúan a las necesidades de cada cirugía. Y aquí se muestran diferentes separadores, que esos serían los manuales. Este sería el separador de la Marina de los Estados Unidos. El siguiente sería el separador venoso, que es más fino. El siguiente sería el separador de Ouellet. Este sería el separador de Richardson. Este sería el separador de valva maleable. Este sería el separador de Harrington. Ese sería ganchos para la piel. Y por último, los separadores de Volkmann de puntas romas. Y estos serían los separadores autoestáticos, que ese que se encuentra aquí es el autoestático de Balfour. Este sería el separador costal de Finochetto, que se utiliza para la cirugía de tórax. Este es el de Weitlander. Y por último sería el espéculo oftálmico de McPherson. La selección de los separadores. La selección de un separador depende de la longitud y de la
la profundidad de la incisión. Al comienzo de la cirugía se usan separadores superficiales y a medida que la incisión se profundiza se requieren de separadores con ramas más largas y profundas para así poder lograr una adecuada exposición. Los dilatadores. Estos son instrumentos redondeados tubulares o en forma de tubo que se usan para ensanchar o estirar el diámetro interno de una luz tejido con un centro hueco. Los dilata a un catéter más fino para introducirlo en los vasos y en los conductos más delicados. La medición. En muchas ocasiones deben medirse las extensiones y las profundidades de los tejidos y de los órganos huecos. Los calibres ortopédicos se utilizan para preparar el hueso para un implante articular. Un medidor de profundidad es otro instrumento que se utiliza en una cirugía ortopédica para así poder determinar la longitud de los tornillos que se usarán en un hueso. Y este es un ejemplo. Este sería una sonda uterina y este es un calibrador que se utiliza en ortopedia. Ahora vamos con la sutura. Un portaagujas se utiliza para tomar una aguja curva durante la sutura de dos tejidos. La longitud, profundidad y tipo de la punta dependerán del tipo de sutura y de tejido. Este sería el portaagujas de Haney, que sería de punta ancha. El siguiente sería el portaagujas de Zarat, de punta angosta. Este es el portaagujas de Webster, que se utiliza en la cirugía plástica. Este que está aquí es el portaagujas de Castroviejo con traba elástica. Y por último, ese que se encuentra aquí hasta abajo es el portaagujas de Castroviejo sin traba. La aspiración. Los instrumentos de aspiración se usan durante una operación para retirar del campo quirúrgico la sangre, los líquidos y pequeños fragmentos de tejido y para asegurar una buena visión de toda la anatomía. La aspiración es proporcionada por una tabuladora plástica estéril que se conecta con una punta de aspiración y continúa en el otro. Y este es un ejemplo de un aspirador de tubo de Pole. Este sería la cánula de aspiración de Janker. Y por último, este sería la cánula de aspiración de Frazier. Y sería todo de mi parte. Muchas gracias.